En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 22. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de su casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy estamos celebrando la dedicación de la Basílica de Letrán. Este es el templo más antiguo de la cristiandad. Es el templo que Constantino regala a la iglesia cuando reconoce a los católicos, la religión católica, como la religión oficial del imperio. Estamos hablando aproximadamente del año 320. De esta manera, nosotros, siendo esta la primer basílica, la Basílica de Letrán, la recordamos con especial cariño porque además es el templo, la cátedra de San Pedro, es decir, del Papa. Y el Papa, que es quien gobierna la iglesia en el mundo entero, él tiene una cátedra. Y no es propiamente lo que llamamos la Cátedra de San Pedro, en la Basílica de San Pedro, sino en la diócesis de Roma. La Basílica de San Juan de Letrán es la sede del obispo de Roma, que esto es el Papa. Bueno, precisamente recordando esta dedicación, se toma el pasaje de San Juan, en donde el Señor Jesús, junto con sus apóstoles, contemplan aquello que era la maravilla para el pueblo de Israel. Maravilla porque era una ofrenda que Israel hacía a Dios al construir su templo, pero maravilla también porque era una gran construcción. Estamos hablando de la época primera del cristianismo, de los primeros siglos del cristianismo, en donde a fin de cuentas no había grandes construcciones como las de ahora. Y por lo mismo el templo llamaba todavía mucho más la atención y generaba admiración. Bueno, al contemplarlo, el Señor Jesús dirá: destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Y es de que el templo del que el Señor Jesús habla es su propio cuerpo. Ojalá cada uno de nosotros pudiéramos reconocer que somos templos vivos de Dios. Y que aunque nosotros pudiéramos encontrar grandes edificaciones o pudiéramos encontrarnos a grandes personajes, lo que tenemos en común los seres humanos es definitivamente esta nuestra corporeidad. Algunos más bajitos, otros más altos, algunos güeros, otros morenos, con diferencias, podríamos decir, antropomórficas, sin embargo, iguales en la dignidad de ser creados a imagen y semejanza de Dios. Y muy en particular en cuanto a bautizados, templos vivos de Dios. Por eso el Señor Jesús, en esta imagen en donde quita a los cambistas del templo, nos invita a que entremos también en nuestro propio corazón.
y que con tu decisión definitivamente quitemos todo aquello que hace que nuestro templo de Dios, no esté de manera digna. Hagamos a un lado nuestras malas intenciones, hagamos a un lado nuestro pecado, hagamos a un lado nuestros resentimientos, limpiemos nuestra casa interior para que en Él podamos recibir al Rey de la Gloria, pero dejemos que sea Él el que limpia nuestra casa. A veces nos podrán parecer bruscos los procedimientos que Él toma, pero es como cuando vamos con el médico y nos recomiendan una inyección. Puede ser que no nos guste, pero si es lo que necesitamos, bienvenida la inyección. Sí, queridos amigos, al recordar esta festividad, la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, hagamos la ofrenda de nuestro cuerpo y de nuestra vida a Jesucristo el Señor y pidámosle que venga Él a nuestro corazón. Quitemos nosotros mismos con su gracia todo aquello que impide que nuestro corazón sea limpio, que nuestro corazón sea puro. Y digámosle, entra aquí en mi corazón, entra a este templo que tú, Señor, te has preparado. Ven a mí, Jesús, ven a mí, mi Dios, mi Señor, mi Dios y mi todo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero.